Buenas tardes a todos. Un auténtico placer estar en este congreso. La verdad es que la invitación que me hizo José Domingo San Martín hace ya unos meses me sorprendió. Nunca he tenido la oportunidad de estar entre profesionales como ustedes. Y la verdad que a la vez que en aquel momento tuve la sorpresa, le comenté que cómo podía un dentista y cirujano maxilofacial hacer algún tipo de aportación al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. La verdad es que entonces José Domingo me dijo que sería importante que elimináramos esa especie de muro virtual que existe entre los servicios clínicos y los servicios de soporte de la actividad clínica, mal llamadas de soporte de la actividad clínica, entre los que a veces hay tendencia a encuadrar pues, los servicios de electromedicina y en general las labores de ingeniería en nuestros centros sanitarios. Y yo me he tirado a la piscina. La verdad que, como no es las 4 de la tarde, que a todo el mundo nos pilla un poco todavía adormilados, y además como es el arranque del Congreso, pues me vine arriba y dije voy a ser valiente y voy a intentar trasladar a los compañeros y compañeras de electromedicina, ingenieros, ingenieras, en el ámbito sanitario, la visión de un responsable clínico asistencial cuyo trabajo fundamental se desenvuelve junto a los pacientes. Y en base a ello, y viendo que el título de la mesa era nada menos que la evolución de la electromedicina en el siglo XXI, me tiré a la piscina tras hablar con José Domingo, como les decía, y propuse el título que tienen en la imagen, la necesidad de un nuevo marco de alianzas estratégicas entre la electromedicina y los servicios clínicos. Y es que yo pienso sinceramente que hay algo que está cambiando y no todos nos estamos enterando. Y voy a partir en mi presentación, durante estos 20 minutos, si no el moderador que me avise, de dos claves que las tienen en la imagen. Durante gran parte de mi presentación me voy a centrar en la segunda, que es la revolución de las nuevas tecnologías en la cirugía de cabeza y cuello en los nuevos tiempos, que requiere de una nueva relación con la electromedicina, y finalizaré mi intervención hablándoles de la primera, y es el papel que creo que está llamado a desempeñar la electromedicina desde la visión de un clínico quirúrgico, de un cirujano. Y ahí incluso les diré mi opinión, por si luego pudiera servir de elemento de reflexión o incluso de debate. No quiero trasladarles imágenes clínicas que puedan parecer que no tienen sentido en un congreso de electromedicina. Las que les voy a trasladar son todas de pacientes tratados en nuestro hospital. Me considero más en casa con compañeros, estoy rodeado de compañeros de mi hospital y de alguna manera casi todos han tenido que ver con ellos, con estos pacientes o con lo que ha ocurrido con estos pacientes. Lo importante cuando vean la foto clínica no es que le llame la atención, sino el apunte que yo les haré de por qué tiene relevancia hablar de esos casos en un congreso de electromedicina. Me voy a referir a tres bloques, y lo haré brevemente, insisto. Uno referido a lo que es el láser y la cirugía piezoeléctrica. El láser es una especialidad que no están acostumbrados ustedes a verlo. No es habitual que les hablen los cirujanos maxilofaciales de las necesidades del láser, pero ahora van a ver cómo es una necesidad imperiosa que ya llega. La realidad ampliada, la escopia y la microscopía fundamentalmente, y la realidad virtual y navegación. Con respecto al láser, aquí hay físicos e ingenieros que saben muchísimo más que yo de todo esto. Tan solo que en función del tipo de láser, cómo estimulamos la luz,
en función del tipo de aparatos, de cómo conseguimos profundizar o el efecto que podemos lograr de necrosis o vaporización, nosotros tenemos muchas posibilidades desde bioestimular los tejidos en procesos como los que acontecen después de sufrir la radioterapia por cualquier tipo de cáncer, a producir la diéresis, la extirpación, la vaporización, como este caso que les enseño, ¿no? La ventaja del láser es que, bien utilizado, prácticamente elimina la necesidad de anestesiar y además respeta escrupulosamente la estructura de los tejidos subyacentes si trabajamos en el pulso y con la potencia adecuada. Entonces, la extirpación de este tumor es extraordinariamente sencilla con un láser, se hace en menos de 2 minutos, no requiere anestesia y el paciente se va a su casa pues prácticamente sin haberse inmutado. Esto con cirugía convencional necesita la anestesia y necesita el control de la hemorragia, donde, como ven, no se puede dar puntos en la zona de la encía adherida. Si avanzamos un poquito más, la extirpación de esta lesión, de una papilomatosis oral florida, una lesión que puede considerarse como una lesión potencialmente cancerizable, la extirpación simple produciría tal retracción en la mejilla que por la cicatriz que el paciente, en este caso la paciente, tendría luego dificultades de apertura bucal. Con láser la hacemos sin anestesia, fíjense en el ojo abierto del paciente en la protección de las gafas, respetamos la estructura muscular porque calibramos exactamente el grado de profundidad de la extirpación y prácticamente el sellado vascular que induce el CO2 nos permite realizar la cirugía sin ningún tipo de complicación, sin quirófano, sin ingreso, sin anestesia, y el paciente se va tranquilamente a su casa. O los temidos tumores vasculares, ¿no? Porque son todos unas cajas negras en potencia, ¿no? A punto de estallar. Nosotros aquí, modificando la potencia del pulso del láser, pues sencillamente cortamos la vascularización de la tumoración y luego la sacamos limpiamente, respetando la estructura subyacente, y la imagen de abajo, la imagen inferior, es la revisión del paciente a los 4 días. Claro que todo esto supone una revolución, porque uno dice, pues si no tenemos la herramienta del láser, pues tendremos que hacer la cirugía convencional y el umbral de calidad probablemente va a disminuir. Luego me referiré al finalizar a ello, pero ya podrán ir viendo hacia dónde les quiero ir llevando. Y si en lugar de tejidos blandos cortamos tejidos duros, cuando cortamos tejidos duros, pues tienen las 3 posibilidades que en este momento disponemos: cortar con fresa, cortar con sierra, en la parte más izquierda, o en el centro, hacer un corte con ultrasonidos, un corte con piezosurgery o material piezoeléctrico, que además no tiene borde cortante y que además cuando contacta con las partes blandas deja de estar activado. Esto ha tenido un desarrollo importantísimo en la neurocirugía porque permite cortar la calota craneal sin herir la dura madre. Pero en algo tan, podríamos decir, frecuente como las muelas del juicio que tienen en la imagen de una ortopantomografía, fíjense cómo pegado a los ápices de las muelas del juicio que están incluidas aparecen los nervios dentarios inferiores por los que camina la vascularización de la mandíbula y la inervación no solo de los dientes, sino la inervación de los labios, dado que esos canales por los que discurren esos nervios afloran por los agujeros mentonianos en los nervios que inervan y dan sensibilidad al labio. Una lesión a ese nivel produce una alteración sensitiva en el labio. El problema no es que el paciente o la paciente ya no pueda sentir un beso, sino que se cortan cuando se afeitan, se muerden al masticar, etc. Bueno, pues si disponemos de la tecnología, hacemos el corte. Tienen en la izquierda, con lo que sería con fresa, meter en esa profundidad una fresa a rotación a 40.000 revoluciones por minuto, o hacerlo, como ven, pues prácticamente con un separador activado con ultrasonidos
que nos permite también cortar el propio diente y hacer extracciones limpias sin grandes osteotomías o cortes en el hueso, que rizando un poco el rizo, pues fíjense que nos permite, como le pasa a los neurocirujanos, no herir la dura madre, abordar quistes en los que la ventana ósea para el acceso a los mismos, en los maxilares, no lesiona el quiste y lo podemos extraer, como ven en la imagen, íntegro y compacto. Es obvio, por lo tanto, que estar no solo al día, sino tener la posibilidad de poder disponer de la tecnología nos facilita también la calidad del tratamiento. ¿Qué ocurre con la realidad ampliada? Pues todos conocen la artroscopia en el ámbito de la traumatología, pero la verdad es que es mucho menos conocido el que en las articulaciones temporomandibulares, las torres de artroscopia, cuando se utilizan una lente de 1,9, nos permiten introducirnos en estas pequeñísimas articulaciones, que son las que mueven nuestra mandíbula y que son las únicas articulaciones microscópicas casi del organismo que se mueven sincrónicamente las dos, de manera que no es posible el desplazamiento de la mandíbula sin la sinergia de uno y otro lado. Cuando esto lo hacemos con técnicas artroscópicas, evitamos la cirugía con prótesis. Hasta ahora solo teníamos o el tratamiento conservador o sustituir la articulación por una prótesis. El desarrollo de las modernas tecnologías de escopia nos permiten introducirnos de manera seriada dentro de la articulación y en función de las distintas patologías, que no procede aquí que yo les especifique, pero ahí hay algunos ejemplos, hacer actuaciones dentro de la articulación prácticamente con anestesia local y por vía artroscópica. Y estamos ahora, que la semana que viene haremos el primer caso, en la extracción de los cálculos de las glándulas salivales usando la tecnología escópica, es decir, la torre de artroscopia y un pequeño aditamento que consiste en que, en lugar, como hacemos hasta ahora, de que cuando se identifica una glándula obstruida la tenemos que extirpar, que es lo mismo que si cada vez que el riñón se obstruye por cálculos o litiasis renales extirpáramos el riñón, cosa que, por cierto, se hace con más frecuencia con la vesícula biliar, nosotros tenemos la posibilidad de introducir con la torre de artroscopia en nuestro filamento, disparar con láser, fragmentar el cálculo y con la celdilla que tienen en la imagen inferior del lado derecho, arrastrar la arenilla que queda tras el disparo con el láser al cálculo. Esta tecnología, al tener disponible el artroscopio, la torre de artroscopia en la especialidad, pues podremos instaurarla en la cartera de servicios del hospital a partir de la semana que viene. Con respecto a la microscopía, les va a llamar la atención algo de lo que les voy a enseñar. No sé si nadie puede ver los dientes de otra persona a este tamaño, salvo que lo hagamos con microscopio. Y por supuesto que todas las técnicas odontológicas con microscopía no tienen nada que ver. Este caso, por ejemplo, en la primera foto a un poquito menos de aumentos, pero ya con aumentos se ve un tejido de granulación. En la segunda de las fotos, a más aumentos, se ve una fractura vertical de la raíz mesial de ese molar. No tiene solución ninguna ese diente si no fuera con el diagnóstico que hacemos al microscopio. O fíjese en este caso que lo que hacemos es obturar los dientes, se llama arretro, lo hacemos por el ápice. Para eso tenemos que abrir la ventana en el hueso, como ven, y tener instrumentos que corten el ápice y creen una cavidad retentiva para la amalgama de plata, cosa que hacemos con la unión de la cirugía piezoeléctrica y la microscopía. Este caso, los compañeros que están en la sala de mi hospital lo conocen a la perfección. Fue un hito mundial. En el año 2010 representó el 9º caso de trasplante de cara del mundo. El Hospital Virgen del Rocío y la ciudad de Sevilla estuvieron en todos los foros científicos en aquel momento. Y el paciente es Rafael, que le tienen antes y después de haber efectuado el trasplante de cara, como consecuencia de una neurofibromatosis muy agresiva, clínicamente maligna, que hubo que resolver
con el trasplante de cara del tercio medio inferior que tienen en la derecha de sus imágenes. Esto solo fue posible, aquí tienen la zona extirpada y abajo la cara trasplantada del donante, solo fue posible con la aplicación de sofisticadas técnicas de microcirugía. Si a los cirujanos maxilofaciales, a los cirujanos plásticos, no se les facilita el acceso a la microscopía, estas técnicas no se pueden realizar y obviamente la cartera de servicios se queda incompleta. Y fíjense a dónde llega la innovación. No sé si les llama la atención y disculpen que es un poquito fuerte la imagen, pero la cara que se trasplantó, antes de estar en su lugar definitivo, estuvo en la pierna del paciente. Esto que tienen aquí es el muslo y es la arteria y la vena femoral. Fue una innovación que hizo Virgen del Rocío, está publicada en revistas de máximo impacto y hoy día una técnica también habitual a partir de ese momento. ¿Por qué se realizó esta transferencia? Porque se tardaba mucho más en extirpar, con todos los tumores que tenía el paciente, la zona que había que trasplantar, que el tiempo, que fue muy rápido de obtener el trasplante, porque el paciente donante además donaba hígado, corazón, riñones, y por lo tanto no se podía estar esperando a que finalizara la extirpación. ¿Cómo resolvíamos el gap del tiempo? Pues con una transferencia intermedia, anastomosándolo a la pierna del paciente y posteriormente a su cara, como tienen aquí, en el que pueden ver las suturas arteriales, venosas y nerviosas. Y esto nos lleva a una vuelta de tuerca adicional, que es en donde estamos en este momento, en nuestro hospital, y que me permitirá hacer las conclusiones finales de esta intervención, en cuanto les ponga algún caso más que quiero compartir con ustedes. Este es Francisco, un varón de 28 años con un condrosarcoma mandibular, operado, posteriormente radiado, complicaciones de radioterapia, intolerancia a la placa de reconstrucción. Esta es la situación final que en la práctica es esta persona. Sin posibilidad, con 28 años, sin posibilidad de abrir la boca más que lo que ven y con esta desfiguración tremenda. Las fístulas por la salida de material necrótico de su osteoradionecrosis, y ya les enseñé los fragmentos óseos. Los cirujanos maxilofaciales tenemos una técnica valiosísima, es un gold estándar. Reconstruimos la mandíbula con el peroné y esta reconstrucción se hace gracias a la microcirugía, de manera que incluso antes de soltar del todo el peroné de la pierna, de la vascularización, lo adaptamos a la placa que lo sujetará en el macizo facial. Este es el esquema del peroné, lo vamos a fragmentar, lo sujetaremos con una placa y con el microscopio realizaremos la anastomosis. Nosotros hacemos en el orden de 2 a 3 intervenciones al mes de este tipo en el hospital. Esto es el resultado cuando se ha colocado el injerto y la parte de piel, pero no era suficiente, son pacientes en los que trabajamos años y años. Fíjense, le colocamos un expansor en la frente para disponer de tejido que trasladar a la barba, y una vez que le trasladamos a la barba, el resultado ya sí fue más óptimo, el paciente está trabajando, tiene su familia y desempeña su vida normal. ¿Esto es un éxito? Pues miren, depende, era un éxito hasta hace 10 años. Pero desde hace 10 años no es suficiente el caso que les he enseñado, porque podemos cometer el error de la fotografía. Y el error es de planificación y de realidad virtual, que ha supuesto la auténtica revolución actual de la cirugía maxilofacial, que obtiene sus mejores resultados a través de la cirugía virtual, la impresión de modelos y la navegación. Lo que han visto en Francisco lo hacemos ahora, antes, en la pantalla del ordenador. Hacemos el diseño sobre el TAC que obtenemos y que los compañeros radiólogos nos facilitan, y una aportación valiosísima. Segmentamos el peroné, trabajamos con él, identificamos de manera exacta el defecto, cómo lo tenemos que fragmentar, y tras un entrenamiento que hacen todos nuestros residentes con cadáveres, como la imagen que tienen, lo llevamos a nuestro laboratorio, el Fab Lab de Virgen del Rocío, en el que un grupo de ingenieros con software propio del Servicio Andaluz de Salud y de nuestro hospital fabrican en los modelos, fabrican las guías quirúrgicas
y hacemos el diseño exacto en conjunción cirujanos y los ingenieros de la cirugía que queremos realizar. Para muestra, pues un botón, y este será el último caso que les comente, pero antes de operar a la paciente manejamos exactamente su anatomía, podemos quitar las partes blandas, añadirlas, hacemos la cirugía en el margen de seguridad que necesita el cirujano. Una vez como tienen, ya sabemos el defecto que tendremos que reconstruir. Esa cirugía elaboramos las guías en las que entrará exactamente la sierra para cortar y que las llevamos al quirófano esterilizadas, como ahora verán. Estas son, disponemos de los modelos exactos, fieles en anatomía 1:1 y fiel reproducción para trabajar con ellos, y en la parte inferior tienen las guías para cortar exactamente el peroné en la zona exacta que lo vamos a necesitar. Adaptamos a las placas y aquí tienen alguna de las... Esta es cómo cortamos exactamente el peroné con las guías, cómo lo colocamos y la reconstrucción y la paciente en el posoperatorio. Incluso, en algunos casos, no fue el caso de esta paciente, pero colocamos en el peroné, antes de transferirlo a la boca, implantes dentales y ya les transferimos con los propios dientes colocados. Muy bien, pues lo único ya que nos queda de unir a la realidad virtual es la navegación. Y cuando tenemos la torre de artroscopia, hemos incorporado el navegador. En el caso nuestro es un navegador Fiagón, que nos permite fusionar imágenes de TAC y de resonancia en el estudio preoperatorio, el cálculo de las simetrías, importantísimo en la cara, porque cuando tenemos un defecto en un lado, podemos llevar a cómo tendría que quedar el resultado final tomando la copia en espejo del lado sano y, sobre todo, creando un campo electromagnético a nivel de la cara y de la cabeza del paciente, que lo hacemos con el propio cabecero y una pestaña que se le pega y que los físicos, ingenieros, hablaba antes con el doctor Freire, pues lo conoce mucho mejor que yo, nos permite tener en el quirófano, tras una calibración que hacemos antes de empezar a operar, la ubicación exacta de nuestro instrumento. Imagínense lo que esto supone además para saber que realmente hemos llegado donde teníamos que llegar en nuestra extirpación o saber que exactamente la zona que estamos señalando con la punta de la pinza se corresponde con la zona que habíamos determinado en nuestra planificación. En base a ello les decía que iba a finalizar con unas conclusiones referidas al papel que la electromedicina está llamada a realizar desde la perspectiva clínica. Aquí tienen mis conclusiones. En primer lugar, entre electromedicina y los servicios clínicos no se puede seguir hablando de una relación de soporte. Es una relación nueva, distinta, que requiere un contacto permanente y un diálogo interpares. Creo sinceramente, José Domingo, que contigo lo estoy logrando y me considero no solo orgulloso de ello, sino muy agradecido. En tercer lugar, exige la planificación estratégica conjunta, más allá de cuando un aparato caduca, cuando ya no tiene arreglo, o las propias amortizaciones que en el sistema sanitario público no se pueden realizar, porque uno no puede ir guardando el 10% de un presupuesto para a los 10 años sustituir el aparato obsoleto. Esto lo tenemos que tener meditado, trabajado, planificado. La relación con la electromedicina es un determinante fundamental en la cartera de servicios. Todo lo que yo les he enseñado no sería posible si no dispusiera de la tecnología que el servicio de electromedicina me ha ayudado a consolidar en mi unidad de gestión clínica. No sería, tendríamos que estar trabajando, pero no al nivel de el último nivel de excelencia o de calidad que pueden recibir nuestros pacientes. Por lo tanto, impactan la calidad asistencial mucho más o más allá de la seguridad. Esto no es solo que no se electrocute un paciente cuando estamos con un aparato electromédico, es que esto es muchísimo más. Es que podemos estar operando sin anestesia, podemos estar operando sin ingreso y, claro, todo esto requiere un nuevo planteamiento de abordaje de la eficiencia, ¿no? Porque esa eficiencia se logra como resultado del éxito en estas sinergias que estamos comentando. Y, finalmente, no entiendo cómo no se materializan los acuerdos de gestión con objetivos compartidos entre electromedicina y los servicios clínicos y que estén avalados y respaldados por la dirección corporativa. Es un nuevo rol. Por eso, cuando en el vídeo que me grabaron
para este congreso. Luego me decía una compañera, has dicho unidad de gestión de electromedicina. Digo, no me he confundido. Lo he dicho plenamente consciente. Y si ven el vídeo, verán que lo digo. Es que se trata de esto. Es un nuevo rol. Espero haberles dado algunas pistas para ello. Y de momento, la ventaja que tenemos en el Hospital Virgen del Rocío es que el diálogo, además, se traduce en una relación de afecto y de comprensión. Muchísimas gracias por su atención.